hematológica, y no solamente cualquier enfermedad hematológica, sino cualquier otra entidad. Ustedes saben que una de las pruebas de laboratorio que más frecuentemente se piden es el hemograma o citometría hemática. Entonces, en esta clase vamos a aprender a interpretar correctamente un hemograma, es decir, una citometría hemática completa y correcta. Los que han llevado práctica conmigo, obviamente ya están avanzados, pero son muy poquitos. Entonces, el elemento más importante para poder iniciar el estudio de cualquier enfermedad hematológica, ya sea un paciente que tiene anemia, ya sea un paciente que tiene leucopenia, un paciente que tiene sangrado, o un paciente que tiene fiebre, o cualquier otra situación, es un hemograma. Me ha llamado hemograma porque se conoce con el nombre de citometría hemática. ¿Por qué citometría hemática? Porque citometría hemática implica, ¿sí?, la cuantificación de los elementos formes en sangre periférica. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a interpretar un hemograma o una citometría hemática, nos tenemos que preguntar tres situaciones. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? ¿Y qué información nos va a proporcionar? ¿Verdad? Entonces, ¿qué medimos? Obviamente vamos a medir los elementos formes. ¿Y cuáles son los elementos formes? Son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, es decir, la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. ¿Cómo medimos esto? Obviamente hay técnicas manuales, pero actualmente se utilizan técnicas, sí, mucho más sensibles, que son técnicas automatizadas. Pero lo más importante, ¿qué es lo que vamos a interpretar nosotros en función de los resultados de un hemograma? Entonces, ¿cuáles son los componentes? Hemos dicho serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. No existe ninguna otra fórmula más en sangre periférica. Por lo tanto, sí, en la sangre periférica tenemos glóbulos rojos maduros, que no tienen núcleo, leucocitos maduros, ¿sí?, que se dividen en polimorfonucleares y mononucleares, y fragmentos celulares que intervienen en la hemostasia, que se conoce con el nombre de plaquetas. ¿Cómo vamos a medir esto? Anteriormente se tenían sistemas manuales. Los sistemas manuales eran muy laboriosos. Se utilizaban este tipo de pipetas que se llaman pipetas de toma, y se utilizaban un portaobjetos que tenían cierto grado o cierta escala, ¿sí?, al microscopio. De manera que, haciendo diluciones, nosotros cargábamos el hemocitómetro, que es un portaobjetos especial, y mediante la cuantificación por cuadrícula, nosotros estimábamos la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos y la cantidad de plaquetas. Obviamente, este sistema manual es muy engorroso y prácticamente ha perdido el uso. Simplemente el sistema manual de cuantificación es ahora solo para verificar si lo que el aparato automatizado refleja, y lo único que hacemos nosotros es mirar un frotis de sangre periférica al microscopio, de manera que las técnicas manuales prácticamente están en desuso. Esas son las técnicas manuales. Anteriormente se podía inclusive pinchar una gotita de sangre en forma periférica y hacer un frotis de sangre. Obviamente, este frotis de sangre actualmente sí nos permite evaluar, ¿sí?, la calidad de nuestro hemograma, y sobre todo nos va a permitir refrendar los datos que nos proporciona un hemograma automatizado. Simplemente, por lo tanto, el sistema manual de cuantificación de los elementos formes solamente permite evaluar y certificar lo que estamos observando. Obviamente, muchas veces vamos a observar algunas pseudotrombocitopenias, por ejemplo. No se ven bien acá, pero puede haber grumos plaquetarios dependiendo del empleo de un anticoagulante que se llama EDTA, de manera que puede haber una pseudotrombocitopenia. En todos los pacientes que tienen disminución de plaquetas, nosotros tenemos que pedir una verificación manual para poder evidenciar si esto es cierto o no es cierto. También es importante hacer una cuantificación y una verificación manual de la fórmula diferencial de los glóbulos blancos, ¿sí?, para poder evaluar si existen alteraciones. De la misma manera, la observación microscópica nos va a permitir evaluar alteraciones morfológicas en los glóbulos rojos. Actualmente, los hemogramas se realizan mediante la cuantificación de elementos formes a través de técnicas automatizadas. Y aquí tenemos un citómetro de flujo o un hemocitómetro, y aquí podemos ver diferentes tubitos de ensayo. Los tubos de ensayo que se utilizan para cuantificar un hemograma son tubos que tienen un anticoagulante que se llama EDTA, ácido etilendiamino tetracético sódico o potásico, que es un quelante de calcio.
y este quelante de calcio va a, obviamente, evitar que la sangre de los pacientes se coagule. De manera que aquí cargamos nosotros nuestros cartuchos, ¿sí?, de tubos de ensayo, y el hemocitómetro va a hacer la lectura, ¿sí?, de los diferentes elementos formes. Dentro del hemocitómetro o del citómetro de flujo existen tubuladuras capilares, de manera que las células se disponen en columnas donde existen solamente paso de un solo tipo de célula. Si se dan cuenta, es una fila india de células sobre las cuales se incide una luz láser. Esa luz láser, dependiendo del tamaño, el color, las características del núcleo, las características del citoplasma, va a incidir la luz y va a permitir una dispersión del haz lumínico dependiendo las características de cada célula. Y esto va a ser captado por una serie de sensores que van a identificar y van a transformar mediante un software valores numéricos. De manera que mediante el incidir luz sobre cada célula va a permitir cuantificar y diferenciar los diferentes elementos formes, y nos va a distribuir esto en un diagrama de abscisas y ordenadas, donde vamos a poder ver, ¿sí?, la cuantificación de los diferentes elementos formes. Aquí tenemos, por ejemplo, neutrófilos, granulocitos, tenemos los linfocitos, tenemos monocitos, eosinófilos y basófilos en este diagrama de histogramas. Obviamente, ese es el principio básico de lo que se llama citometría de flujo. Podemos ver, por ejemplo, aquí un citómetro de sangre periférica normal, la distribución de los diferentes elementos formes de la serie mieloide. Y vamos a ver que en esta celdilla, en la celdilla D, vamos a ver una gran cantidad de células que corresponde a los neutrófilos. Acá tenemos los linfocitos y aquí tenemos el resto de polimorfos nucleares. ¿Qué pasa cuando el hemocitómetro identifica algunas células que no son similares, por ejemplo, a las células normales que se observan en sangre periférica? Empiezan a observarse grupos de células en diferentes celdillas, ¿verdad? De manera que el citómetro va a poder identificar miles o millones de células totalmente ajenas y diferentes a la celularidad normal. Pero obviamente, cuando nosotros hacemos un hemograma o una citometría hemática normal, este es el diagrama de distribución en las diferentes regiones o celdillas de los diferentes elementos de la serie mieloide. Como les había dicho, el principio básico es incidir una luz, un haz de luz, y esto refleja diferentes ondas de luz captadas por estos sensores. Y esto es traducido en un valor numérico. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿sí?, el valor numérico de los elementos formes de la serie mieloide, es decir, los glóbulos blancos. Acá tenemos la curva de distribución, ¿sí?, y los resultados de la serie roja, y aquí tenemos las plaquetas. Ojo, aquí nos vamos a detener un poquito. Estos son los elementos formes que se interpretan en un hemograma o una citometría hemática completa y correcta. Si se dan cuenta, son, ¿sí?, valores numéricos, y los valores numéricos se expresan en cifras elevadas a la potencia 6 o a la potencia 3. Por lo tanto, cuando nosotros evaluemos los valores tanto numéricos o porcentuales, y sobre todo los valores numéricos, como observan ustedes acá, la potencia 3 implica 3 ceros después del punto, o bien 6 ceros después del punto. Y aquí tenemos, por ejemplo, los elementos formes de la serie roja. Tenemos los glóbulos rojos, ¿sí?, que están representados 4.15 por 10 a la 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4.150.000 glóbulos rojos. Para fines prácticos, ¿sí, chicos? La cantidad de glóbulos rojos, desde el punto de vista clínico, es totalmente inservible. O sea, no nos detengamos a interpretar la cantidad total de glóbulos rojos, porque el elemento más importante de la serie roja va a ser la hemoglobina. Sí, el hemograma no nos evalúa la función de hemoglobina, pero sí nos permite cuantificar la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen, gramos por decilitro. Y aquí tenemos los otros elementos de la serie roja, que son el hematocrito y los índices matimétricos y el ancho de distribución eritrocitaria.
que identifica la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. Entonces, por lo tanto, esta es la serie roja. La serie blanca cuantifica también la totalidad de white blood cells, es decir, de glóbulos blancos elevados a la potencia 3, 4.800 glóbulos blancos. Pero no solamente nos quedamos nosotros con el valor numérico total de los glóbulos blancos o leucocitos, sino nos interesa ver los diferentes, la fórmula diferencial o las diferentes células de la serie mieloide. Ustedes conocen, sí, que existe un valor porcentual y un valor numérico real. Más que el valor porcentual, el valor numérico real es el que nos interesa. Y aquí tenemos los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Miren, ¿cuántos eosinófilos? 0.3 por 10 a la 3. Unidad, decena, centena, milar. Por lo tanto, tenemos 300 eosinófilos por microlitro. O 3.100 neutrófilos. Y aquí tenemos el valor porcentual. Ustedes saben que la mayor cantidad de glóbulos blancos está representada por los neutrófilos, es decir, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y algunas veces los basófilos. Finalmente tenemos la cuantificación de plaquetas. Normalmente las plaquetas en sangre periférica oscilan entre 100.000 y 450.000. Aquí tenemos 173 por 10 a la 3, 173.000 plaquetas, y este es el tamaño de la plaqueta o volumen plaquetario medio. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a evaluar un hemograma, este es un hemograma completo y correcto. Obviamente, esto se va a transformar en el papel y cada laboratorio tiene diferente forma de poder identificar y poder informar los elementos formes, pero ¿sí? Este es un hemograma completo y correcto. Y así se informe esto, aquí nosotros vamos a identificar, por ejemplo, la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Esto es un hemograma completo y correcto, si se dan cuenta la hemoglobina, el hematocrito, los índices hematimétricos, la serie blanca y la serie plaquetaria. Por lo tanto, ya sabemos cómo vamos a medir y qué vamos a medir, ¿verdad? ¿Qué vamos a medir? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. La serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la información que nosotros vamos a elaborar y vamos a identificar, ¿sí?, cuando interpretamos un hemograma completo y correcto? Empezaremos con la serie roja. El elemento más importante de la serie roja es la hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina es una proteína unida a un pigmento que se llama protoporfirina 9 junto con el hierro, que forma un pigmento llamado hemo, con dos cadenas alfa y dos cadenas beta de globina. El papel de la hemoglobina es transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, y la hemoglobina siempre está contenida dentro del glóbulo rojo. Por lo tanto, el elemento más importante de la serie roja es la hemoglobina, expresada en gramos por decilitro, ¿sí? Y normalmente la hemoglobina oscila entre 12 a 16 gramos por decilitro. Y es el único parámetro, ojo, el único parámetro que nos va a permitir definir si el paciente tiene anemia o tiene la mal llamada poliglobulia, denominada eritrocitosis. Si nosotros vemos un paciente que está pálido y no evaluamos las cifras de hemoglobina, no podemos decir que el paciente tiene anemia. De la misma manera, si vemos un paciente cianótico y que tiene una gran cantidad de glóbulos rojos, nunca vamos a decir que tiene eritrocitosis ni si no evaluamos las cifras de hemoglobina. Por lo tanto, el parámetro que define anemia o eritrocitosis son las cifras de hemoglobina. Las cifras dentro de la normalidad van a tener diferencias fisiológicas. No es lo mismo ser un joven que un adulto mayor, no es lo mismo ser una mujer que un varón, y no es lo mismo vivir en Santa Cruz que en Potosí. La edad. Conforme vamos envejeciendo, la reserva medular va disminuyendo, de manera que aunque la hemoglobina esté dentro del parámetro normal, no es lo mismo ser un mayor de 80 años que tiene 12.4 o 13 de hemoglobina, a cualquiera de ustedes que tiene 25, 26 o 27 años, donde las cifras de hemoglobina están en 16, ¿verdad? Todo esto va a depender de la reserva medular fisiológica, ¿sí?, que impacta sobre la eritropoiesis. Las mujeres tienen andrógenos, pero tienen pocos andrógenos, a diferencia de nosotros los varones. Los andrógenos son hormonas masculinas que, fuera de tener una función fisiológica regulando la
las funciones sexuales del varón o el metabolismo del varón, impactan o estimulan la eritropoiesis, de manera que cuanto más tienes andrógenos, la eritropoiesis es más sostenida. Por eso los varones tenemos 16 gramos de hemoglobina y las mujeres tienen 14 gramos de hemoglobina. Conforme se sube la altitud geográfica, la presión atmosférica disminuye. Ustedes saben que el movimiento de oxígeno está regido por gradientes de presión. Por lo tanto, a menor presión atmosférica, a veces es más difícil que el oxígeno difunda desde los alvéolos hasta el extremo arterial capilar pulmonar. De manera que existe cierto grado de hipoxemia a las altitudes geográficas donde existe menor presión atmosférica. Eso impacta, ¿sí?, positivamente sobre un receptor a nivel del túbulo renal, ¿sí?, a nivel del intestino de los túbulos renales, donde existe la síntesis de eritropoyetina, y es la eritropoyetina la que regula la eritropoiesis, de manera que si cae la saturación de oxígeno a nivel del arteriola aferente, se sintetiza mayor cantidad de eritropoyetina, que teóricamente produciría mayor cantidad de glóbulos rojos tratando de transportar mayor cantidad de hemoglobina, y se establece un círculo vicioso de retroalimentación positiva, donde existe mayor cantidad de glóbulos rojos, produciendo la llamada eritrocitosis. Obviamente, dentro de las cifras normales, en Potosí vamos a tener 16.5 gramos de hemoglobina y seguramente en Santa Cruz 14 gramos de hemoglobina. Esta variación fisiológica depende obviamente de la altitud geográfica, pero siempre la hemoglobina tiene que estar dentro de parámetros normales. Se define anemia cuando las cifras de hemoglobina disminuyen por debajo de 13 gramos por decilitro en varones y por debajo de 12 gramos por decilitro en mujeres. El hematocrito no es más que la relación plasma-globular, es una relación porcentual. Se dice que el hematocrito debe ser 3 veces el valor normal de la hemoglobina, ¿verdad? Por lo tanto, si tienes una hemoglobina de 10, el hematocrito teóricamente normal debería ser del 30%. Es importante conocer que las variaciones porcentuales dependen, por ejemplo, de la volemia, del estado de volemia que tiene un paciente. Muchas veces puede haber un paciente que tiene anemia y que está deshidratado, ¿sí? Si tienes anemia, estás deshidratado, estás hemoconcentrado, y falsamente el hematocrito va a estar mucho mayor que el valor normal, ¿sí?, que está reflejado por la disminución de la hemoglobina. O muchas veces el paciente está hemodiluido. Una gran mayoría de los pacientes hospitalizados reciben suero y eso va a hemodiluir al paciente. Por lo tanto, falsamente vamos a tener un hematocrito mucho menor que lo normal y vamos a tratar de deducir de que el paciente tiene anemia, lo cual no es cierto. Lo único que existe una variación porcentual entre el paquete globular, constituido por el 99% de los glóbulos rojos, con relación al sobredonante, que es el plasma. El número total de glóbulos rojos no tiene ninguna relevancia, está expresado en millones por microlitro. Todos sabemos que la cantidad de glóbulos rojos oscila entre 5 millones y 5.500.000 glóbulos rojos, pero puede haber una variación de 100.000 glóbulos rojos que no tiene ninguna validez clínica. Por lo tanto, es un parámetro poco exacto, sobre todo cuando se hacen recuentos manuales. Si nosotros vamos a interpretar la serie roja, lo que nos interesa a nosotros son las cifras de hemoglobina y las cifras de hematocrito. Entonces, este es el hematocrito, hemos dicho, es la relación plasma-globular, representada en un 99% por los glóbulos rojos y obviamente el otro porcentaje, que es un 55% de todo lo que se toma en el tubo de ensayo, representado por el sobrenadante o el plasma, ¿verdad? Muy poco impacto sobre el hematocrito tiene el buffy coat, que no es más que la delgada capa de leucocitos y plaquetas. Por lo tanto, cambios en el plasma o cambios en el paquete globular representado por la cantidad de glóbulos rojos impactan sobre el hematocrito, ¿sí? Y estas son las diferencias fisiológicas, por ejemplo, entre recién nacidos, varones y mujeres adultas, y para que ustedes vean cómo las mujeres tienen 14 y los varones tenemos 16, dependiendo de esa variación fisiológica por la presencia de andrógenos en los pacientes de sexo masculino. Bueno, es importante conocer los otros parámetros de la serie roja. Los otros parámetros de la serie roja se llaman índices hematimétricos y son 3: volumen globular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen globular medio se mide en femtolitros y oscila entre 80 y 100. ¿Por qué es importante? Porque evalúa el tamaño individual del glóbulo rojo.
y es el parámetro inicial para poder estudiar a un paciente que cursa con anemia. Por lo tanto, podemos tener glóbulos rojos con un volumen globular medio chiquito, menos de 80, ya se llama microcito. O podemos tener glóbulos rojos con tamaño mayor, es decir, es macrocitosis. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media, que se mide en picogramos. Y esta hemoglobina corpuscular media que se pide en picogramos evalúa el color del glóbulo rojo. ¿Sí? El glóbulo rojo o el color del glóbulo rojo depende de la cantidad de hemoglobina contenida en el glóbulo rojo y oscila entre 27 a 32 picogramos. Cuando es mayor de 32, a eso se llama hipercromía. Cuando es menor de 27, a eso se llama hipocromía. O podemos tener un paciente que tiene una hemoglobina corpuscular media que oscila entre 27 y 32 y a eso se llama normocromía. Finalmente tenemos un valor porcentual que se llama concentración de hemoglobina corpuscular media que oscila entre 30 y 34%. De los tres índices matimétricos, los dos más importantes son el volumen globular medio y la hemoglobina corpuscular media. A través de la cuantificación por citometría de flujo se puede evaluar con mayor certeza y sensibilidad el tamaño y el color, pero antes lo que se hacía era, ¿sí?, mediante estas ecuaciones poder identificar y poder cuantificar, ¿sí?, los índices matimétricos. Esto obviamente ya está en desuso. ¿Por qué es importante los índices matimétricos? Porque es el primer parámetro que vamos a tomar en cuenta cuando un paciente tiene anemia. La Organización Mundial de la Salud hemos dicho que define a la anemia como la disminución de las cifras de hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro. Y nosotros nunca vamos a poder identificar la causa si no evaluamos los índices matimétricos. Y dentro de los índices matimétricos, el valor más importante es el volumen corpuscular medio. Por lo tanto, si nosotros no evaluamos este índice matimétrico, que es el volumen globular medio, jamás vamos a poder iniciar el estudio de un paciente que tiene anemia. Otros parámetros que son importantes dentro de las series rojas son el ancho de distribución eritrocitaria y la cuenta con reyes reticulocitos, que muchas veces no se solicita o no se interpreta dentro de la serie roja en el hemograma. ¿Qué es el ancho de distribución eritrocitaria o ADE o Red Distribution Width? Oscila entre 12 y 13% y nos permite evaluar la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. Y la diferencia de tamaño se llama anisocitosis, que es la coexistencia de glóbulos rojos de diferentes tamaños. Hay algunas anemias donde existe mucha anisocitosis, es decir, mucha diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo, ¿sí? Por ejemplo, en la anemia ferropénica hay mucha anisocitosis, por lo tanto, el ancho de distribución eritrocitaria está por encima del 13%. En algunas ocasiones, ojo, chicos, sí, puede no haber todavía anemia y puede no haber todavía alteraciones en el volumen globular medio, sobre todo en la anemia ferropénica. Y podemos tener una fase prelatente de deficiencia de hierro donde la primera manifestación va a ser la anisocitosis. Por lo tanto, si nosotros interpretamos correctamente la serie roja, vamos a poder identificar que ese aumento en el ancho de distribución eritrocitaria puede verse anisocitosis que es subyacente a la posibilidad de tener una anemia ferropénica, ¿sí?, en fase prelatente. Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes. Ojo, no son glóbulos rojos inmaduros, son glóbulos rojos jóvenes que han salido a la circulación y que todavía tienen restos nucleares en el citoplasma, por eso en forma de red, que llaman reticulocitos. Los reticulocitos no se ven en el frotis de sangre periférica y necesitan una tinción especial que se llama azul brillante de crecilo. Normalmente, 1 de cada 100 glóbulos rojos es un reticulocito. Por lo tanto, el porcentaje de reticulocitos debería ser normalmente del 1%. Pero nosotros, para poder evaluar en forma correcta, ¿sí?, la cantidad de reticulocitos, hacemos una ecuación que se llama cuenta corregida de reticulocitos, que no es más que una ecuación donde multiplicamos la cantidad de reticulocitos que nos reporta el laboratorio por el hematocrito del paciente sobre 45, que teóricamente es el hematocrito normal. Finalmente, realizamos una evaluación morfológica, y la evaluación morfológica se le realiza con la lectura en el microscopio del frotis de sangre periférica, evaluando la morfología de los glóbulos rojos. Obviamente, ustedes no son hematólogos, muchos médicos no son hematólogos,
pero tienen que aprender a interpretar lo que nos reportan o los bioquímicos o los hematólogos cuando recibimos un hemograma, ¿sí? Estos son los reticulocitos. Si ustedes ven, aquí tenemos glóbulos rojos que son más grandes porque son glóbulos rojos jóvenes, y con esa tinción que se llama azul brillante crecido vamos a ver restos nucleares dentro de glóbulos rojos. Y aquí vemos 100 glóbulos rojos y vemos 4, teóricamente los reticulocitos están más aumentados, ¿verdad? Y hay dos situaciones donde los reticulocitos aumentan: el sangrado agudo y la hemólisis. ¿Por qué el sangrado agudo? Porque la médula ósea trata de compensar la pérdida periférica formando mayor cantidad de glóbulos rojos, y los glóbulos rojos son vencidos. Lo mismo cuando hay destrucción periférica de glóbulos rojos y la hemólisis, también la cantidad de reticulocitos aumenta, ¿sí? Y esta es la observación morfológica. Aquí vemos un aumento del red distribution width, del ancho de distribución eritrocitaria. Si ustedes se dan cuenta, acá hay diferencia de tamaño entre glóbulos rojos y otros glóbulos rojos. Por lo tanto, si nosotros no vemos esto, pero nos reportan que en lugar de ser del 12 al 13% el ancho de distribución eritrocitaria está en 18 o 20%, inmediatamente tenemos que colegir que lo que se está observando es un mayor grado de anisocitosis entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo, diferencia de tamaño de los glóbulos rojos. La diferencia de forma se llama poiquilocitosis, pero la diferencia de tamaño es la anisocitosis, que está relacionada con el ancho de distribución eritrocitaria. Miren, lo normal es que se vea de esta manera a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son discos bicóncavos, que vistos desde arriba en microscopio tienen un halo central más pálido porque son discos bicóncavos y un halo periférico un poquito más teñido. Todos tienen el mismo tamaño, si se dan cuenta. Estas que parecen células, que parecen artefactos, no son más que las plaquetas. Miren, estas son las alteraciones morfológicas que nos pueden reportar. Aquí nosotros vamos a ver un grado de anisocitosis, poiquilocitosis importante, pero podemos ver aquí hay inclusiones citoplasmáticas. Estas inclusiones citoplasmáticas son restos nucleares que se conocen como cuerpos de Howell-Joly, así se llaman. Son restos nucleares que nos están hablando de que existe, por ejemplo, ¿sí?, una alteración en la maduración de los glóbulos rojos. ¿Qué nos llama la atención acá? En lugar de ser discos bicóncavos, vemos como si fuesen bocas, ¿verdad? Esta es una estomatocitosis. La estomatocitosis es el reflejo de alteraciones de la permeabilidad de la membrana del glóbulo rojo. Y hay algunas alteraciones o enfermedades hematológicas que cursan con, ¿sí?, estomatocitosis. ¿Qué vamos a ver aquí? Fragmentos de glóbulos rojos. Los fragmentos de glóbulos rojos, ¿sí?, se presentan cuando existe anemia hemolítica intravascular, es decir, el glóbulo rojo se fragmenta y se destruye dentro de la circulación. Y eso es grave, porque libera hemoglobina, ¿sí?, a la circulación, pero permite ver estas células que parecen cascos, que se conocen con el nombre de esquistocitos o fragmentos. Cuando vemos esto o nos reportan esto y en presencia de anemia, vamos a pensar que estamos frente a una anemia hemolítica microangiopática. Y hay diferentes entidades que cursan con anemia hemolíticas microangiopáticas. Aquí vamos a ver glóbulos rojos en forma de estrella o acantocitos. Esto es característico, por ejemplo, de la insuficiencia renal, de la uremia. En la uremia existe esta morfología, de manera que si nosotros tenemos anemia y nos reportan acantocitos, ¿sí?, vamos a pensar que el paciente tiene probablemente una falla renal. ¿Qué es lo que se ve aquí? Glóbulos rojos en forma de renacuajos, en forma de os. Y esta es una anemia de células falciformes por una alteración en las cadenas beta de globina. Es una hemoglobinopatía, una alteración que produce anemia hemolítica. Es una anemia hemolítica congénita. Si vemos en esta otra diapositiva, vamos a ver glóbulos rojos muy pálidos, muy pálidos. Y en algunos vamos a ver, si se dan cuenta acá, células, ¿sí?, o glóbulos rojos que parecen blanco de tiro o sombrero mexicano. A estos se llaman dianocitos. Los dianocitos son característicos, por ejemplo, de las hepatopatías. Pero si nosotros vemos glóbulos rojos chiquitos, pálidos y con la presencia de dianocitos, esta es una característica de una anemia hemolítica congénita que se conoce con el nombre de talasemia, ¿sí?, que es una anemia hipocrómica microcítica con la presencia de dianocitos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Glóbulos rojos en forma de huevo, se llaman eliptocitos. Los eliptocitos y aquí los esferocitos son glóbulos rojos donde existe alteración en la membrana. Son membranopatías que originan anemia hemolítica. Entonces, si a ustedes les dicen que hay eliptocitos, inmediatamente presencia de anemia
y si el paciente está histérico y tiene bilirrubina indirecta aumentada, vamos a, ¿sí?, pensar que estamos frente a una eritrocitosis hereditaria. Este es un glóbulo rojo que tiene núcleo. A esto se llama eritroblasto. Normalmente no tenemos que ver eritroblastos en sangre periférica. Acuérdense, no solamente se ven glóbulos rojos maduros. Pero si vemos estos glóbulos rojos o nos reportan la presencia de eritroblastosis, vamos a pensar en tres situaciones. La principal situación cuando hay eritroblastos en sangre periférica es que existe una anemia aguda, hemolítica. Se está destruyendo los glóbulos rojos y la médula está sacando reticulocitos y después glóbulos rojos más jóvenes que todavía tienen núcleo. Entonces, la presencia de eritroblastos en sangre periférica nos hace sospechar en una anemia hemolítica. Dos, o que la médula ósea está ocupada por algunas células anormales. Y es común ver, por ejemplo, eritroblastos en metástasis de tejidos sólidos a la médula ósea o la presencia de células anormales de leucemia, ¿sí?, leucemias agudas o leucemias crónicas en la médula ósea donde se expulsan eritroblastos. Finalmente, la recuperación medular después de daño por quimioterapia, radioterapia o cualquier otro tóxico hace que la médula se recupere y que se vean eritroblastos en sangre periférica. Muy bien, vamos a pasar a la serie blanca. ¿Qué evalúa la serie blanca? La cantidad de glóbulos blancos. Pero no solamente la cantidad total de glóbulos blancos, lo más importante es el recuento diferencial, es decir, qué elementos porcentualmente están circulando en la sangre periférica respecto a la serie mieloide. Y luego, obviamente, también la observación microscópica. ¿Qué es lo que observamos? Esta fórmula diferencial. La fórmula diferencial no es más que evaluar la presencia de los diferentes tipos de glóbulos blancos en la sangre periférica. Y se dividen en polimorfonucleares o granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y mononucleares, los monocitos y los linfocitos maduros. El hemograma no evalúa la función, simplemente cuantifica un valor porcentual y un valor numérico de cada una de estas células. ¿Qué es lo importante? El recuento diferencial, y el recuento diferencial está expresado en valores porcentuales y en valores numéricos reales. Para poder evaluar las alteraciones en las diferentes células del serie mieloide, más importante que el valor porcentual es el valor numérico real. ¿Por qué no es importante tanto el valor porcentual y sí el valor numérico real? Miren, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene leucopenia, ¿sí? Y leucopenia por neutropenia, porque aquí han disminuido la cantidad de neutrófilos. Y no porque disminuyan los neutrófilos, ojo, van a aumentar los linfocitos. Simplemente aquí hay una inversión de la relación. No porque aumenten los linfocitos, nuevamente les digo, aquí hay una linfocitosis relativa. No puede haber, pues, linfocitosis con 2.000 glóbulos blancos. Se define linfocitosis cuando tienes más de 5.000 linfocitos por mililitro. Por lo tanto, lo que ha pasado acá es que disminuyen los neutrófilos, originando una disminución de leucocitos totales. Por lo tanto, el valor porcentual, falsamente acá, nos permite, ¿sí?, interpretar que hay una linfocitosis, pero no es en realidad una linfocitosis, simplemente es una leucopenia con neutropenia. Por eso es importante, más que evaluar el valor porcentual, el valor numérico. ¿Y cómo se calcula el valor numérico? Realizando una regla de 3. Si aquí tenemos el 80% de linfocitos, 80 por 2.000 dividido entre 100 nos da una cantidad de 1.600 linfocitos. Y se sabe que los linfocitos oscilan entre 1.500 y 3.000 en sangre periférica. Por lo tanto, acá no existe una linfocitosis, pero sí existe neutropenia, porque si multiplicamos ese 20% por 2.000 y dividimos entre 100, vamos a cuantificar simplemente 400 neutrófilos por milímetro cúbico. Aquí sí existe una neutropenia absoluta que refleja, obviamente, una disminución de la cuantificación, ¿sí?, de la totalidad de los glóbulos blancos. Entonces, más que el valor porcentual, lo que nos interesa es el valor numérico real. Y el valor numérico real está expresado en el hemograma. En la observación microscópica también tenemos que observar o tenemos que interpretar qué es lo que ven y qué es lo que no solamente nos informa en la cuantificación porcentual. Muchas veces hay estas células, les había dicho, estas células son células mononucleares grandotas, ¿sí?, que se llaman eritroblastos, son eritroblastos basófilos. Pero también existen estos precursores que se llaman metamielocitos y mielocitos, y aquí un eritroblasto.
A esto se llama reacción leucoeritroblástica. Y la reacción leucoeritroblástica, ya les había dicho, ¿sí? ¿Qué nos permite inducir, interpretar que existe una anemia hemolítica, que existe una recuperación medular o que hay mieloptisis? Si a mí me dicen que existe en sangre periférica 1% de eritroblastos o la presencia de mielocitos o metamielocitos de sangre periférica, eso es mieloptisis. Y mieloptisis significa ocupación de la médula ósea por células extrañas. Pueden ser células propias de la médula ósea normales, una leucemia, en este caso una leucemia linfoblástica aguda, mieloblástica aguda o mieloide crónica, lo que ustedes quieran. Eso ya más adelante vamos a interpretar. Pero lo importante es saber que esta reacción leucoeritroblástica sí permite, ¿sí?, sospechar estas tres situaciones. Muy bien. Hablaremos de las alteraciones numéricas de las diferentes células de estirpe mieloide. Hablamos en general de leucocitosis cuando hay más de 12.000 leucocitos por mililitro. Y todo y nada produce leucocitosis. Miren, leucocitosis puede haber por infecciones bacterianas o virales, puede haber por intoxicaciones, por uremia, o bien secundaria hemorragia. Acuérdense, los leucocitos viven, viajan marginalizados. Y el mayor porcentaje de leucocitos está representado por los neutrófilos. Por lo tanto, sí, cuando hay leucocitosis, muy probablemente esto se deba a un aumento de neutrófilos. Miren, funciones fisiológicas que originan leucocitosis: ejercicio, tensión emocional, el trabajo de parto. Leucopenia es la disminución de la cantidad de glóbulos blancos en general. ¿Y cuáles son las causas? La primera causa, medicamentos; dos, infecciones; y tenemos algunas enfermedades hematológicas primarias: aplasia medular, la anemia perniciosa por deficiencia de vitamina B12, síndromes mieloproliferativos, linfoproliferativos, la artritis reumatoidea que se acompaña de leucopenia, que se conoce como síndrome de Felty, o alteraciones metabólicas, ¿sí?, que permiten el atrapamiento o que se deben al atrapamiento de esfingolípidos y glucógeno al interior de los macrófagos, una enfermedad de Gaucher, así se llama. Muy bien, hablaremos del aumento de neutrófilos, que repercute obviamente en el aumento de leucocitos. A eso se llama neutrofilia, cuando tenemos más de 7.000 neutrófilos. Prácticamente son las mismas causas que originan leucocitos, porque hemos dicho que la mayor cantidad de glóbulos blancos está representado por los neutrófilos. Miren, ¿cuáles son los mecanismos? Primero, una respuesta apropiada frente a estímulos externos, una neutrofilia secundaria: infecciones, inflamaciones, situaciones de estrés, fármacos, los corticoides, por ejemplo, las sales de litio, los beta-agonistas, la epinefrina, intoxicación por plomo, la esplenitomía, las hemorragias, la anemia hemolítica. Todo esto origina neutrofilia. O bien un trastorno primario en la médula ósea. Bueno, aquí ya tenemos enfermedades hematológicas primarias, como leucemias agudas y crónicas, o trastornos mieloproliferativos donde existe un aumento de neutrófilos. Neutropenia, cuando tienes menos de 1.500 neutrófilos. La neutropenia, puede ser neutropenia leve, moderada o grave. Si tenemos entre 1.500 neutrófilos, neutropenia leve. Entre 500 y 1.000, neutropenia moderada. Y menos de 500, que implica la posibilidad de tener una infección intercurrente oportunista por bacterias, ¿sí?, o por coliformes o por hongos, ¿sí? Esto se produce cuando hay menos de 500 neutrófilos totales. ¿Cuáles son los tres mecanismos que producen neutropenia? Uno, una disminución de la producción de neutrófilos. Dos, una destrucción o eliminación acelerada. Y tres, una mayor utilización de neutrófilos, por ejemplo, en la sepsis. ¿Sí? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, disminución de producción de neutrófilos, los medicamentos. Sí, hay fármacos, o bien leucemia, la aplasia medular, o un déficit de vitamina B12 o ácido fólico que produce neutropenia por disminución en la síntesis. Destrucción o eliminación acelerada, generalmente reacciones autoinmunes idiopáticas, o bien el lupus, o bien algunos fármacos, o bien depresores de médula ósea como alquilantes y antimetabolitos, las sulfas, por ejemplo. O puede haber reacciones idiosincráticas a fármacos que originan esta destrucción o eliminación acelerada con neutropenia. Finalmente, utilización en la periferia, una mayor utilización de neutrófilos, lo que ocurre en infecciones y sepsis. Eosinofilia. Se habla de eosinofilia cuando la cantidad de eosinófilos totales es más de 500. Nunca el valor porcentual, siempre el valor numérico. Cuando hablamos de eosinofilia, ¿en qué pensamos? Uno, alergias. Dos, infestaciones por helmintos, parásitos gusanos redondos, como por ejemplo, sí, los ascaris lumbricoides, las unciniarias, la trichuris trichuri,
o algunos padecimientos cutáneos como el pénfigo, la dermatitis espetiforme, o enfermedad intestinal inflamatoria, la colitis ulcerativa o la enfermedad intestinal inflamatoria. Menos frecuente la granulomatosis de Wegener y de Sudestados, que son vasculitis, y algunas enfermedades hematológicas clonales, como por ejemplo la enfermedad de Hodgkin o las leucemias con componente eosinofílico. Siempre tenemos que empezar en eosinofía, al no olviden alergias, parásitos, alteraciones cutáneas o enfermedad intestinal inflamatoria. La basofilia es muy rara, el aumento de basófilos realmente es muy raro. Y cuando hablamos de basofilia, siempre vamos a pensar en síndromes mieloproliferativos crónicos. Más adelante ya les voy a explicar en qué consisten los síndromes mieloproliferativos, que son 4, ¿sí? Polistemia vera, leucemia mieloide crónica, metaplasia mieloide crónica y trombocitosis esencial. En algunas situaciones como sinusitis crónica, la enfermedad de Hodgkin, anemias hemolíticas crónicas o algunas hipersensibilidades o reacciones alérgicas a fármacos. ¿Sí? Algunas infecciones virales muy raramente producen basofilia. Generalmente la basofilia se produce o es subyacente a síndromes mieloproliferativos crónicos. Linfocitos y linfocitopenia. Se habla de linfocitopenia cuando hay menos de 3.000 linfocitos por mililitro. Y generalmente las linfocitopenias son de tipo, ¿sí? Infecciones virales, por ejemplo. Las infecciones virales que disminuyen temporalmente los linfocitos. O hay momentos de estrés fisiológico. El uso de corticoides inicialmente pueden también producir linfocitopenia. Hay neutrofilia, pero hay linfocitopenia. O el empleo de quimioterapia o radioterapia para enfermedades neoplásicas. También hay causas de linfocitosis, de linfocitopenia crónica, generalmente enfermedades autoinmunes o infecciones virales o la tuberculosis. Miren, trastornos autoinmunitarios. El lupus puede producir linfocitopenia crónica. Infecciones crónicas como infecciones por el HIV, el SIDA, la tuberculosis miliar, o algunas neoplasias hematológicas, el linfoma de Hodgkin, los linfomas no Hodgkin, las leucemias, ¿sí? O puede haber algunos casos de inmunodeficiencia hereditaria donde tenemos una cantidad de linfocitos mucho menor. Linfocitosis cuando hay más de 5.000 linfocitos, no el valor porcentual, el valor numérico. Y generalmente las linfocitosis obedecen a infecciones virales. Cualquier infección viral, miren, una parotiditis, una tosferina, una varicela o la simple gripe puede producir linfocitosis. Muchas veces la linfocitosis asociada a infecciones virales origina un síndrome mononucleósido, así se llama, o algunas bacterias como la tuberculosis. Hay algunas situaciones donde podemos observar gran cantidad de linfocitos maduros, como en las leucemias de tipo crónico, la leucemia linfocítica crónica. Las linfocitos con células reactivas, transitoria, ¿sí? Se llama síndrome mononucleósido, ¿sí? Y tenemos la mononucleosis infecciosa secundaria infección por Epstein-Barr, el citomegalovirus, la hepatitis, la toxoplasmosis, o podemos tener linfocitosis transitoria por identina, ¿no? Fenilantoína. Hablamos de monocitosis cuando la cantidad de monocitos supera los 800 por 10, o sea, los 800 monocitos por mililitro. ¿Cuáles son las causas de monocitosis en nuestro medio? Especialmente las infecciones por micobacterias. La tuberculosis, una característica de la tuberculosis es la monocitosis. También la infección por leishmanias, toxoplasma. También la convalescencia de infecciones bacterianas aumenta los monocitos. O bien puede ser el primer signo de recuperación de una neutropenia. ¿Por qué? Porque te recuperas inicialmente con mayor producción de monocitos. Y hay algunas enfermedades hematológicas clonales como las leucemias con componente monocítico, la leucemia mieloide aguda de tipo M4 o M5, o la leucemia mielomonocítica crónica juvenil, donde existe mayor cantidad de monocitos. Esta es la observación microscópica, ¿sí? Podemos ver aquí la presencia de neutrófilos con granulaciones. Estos son los neutrófilos, ¿sí? Y aquí tenemos los monocitos, ¿sí? Neutrófilos, ¿sí? Plaquetas, y aquí los neutrófilos. Pero aquí podemos ver alteraciones ya morfológicas dentro de los neutrófilos. Mira, en lugar de que el neutrófilo esté segmentado, como en este caso, está polisegmentado. La polisegmentación de neutrófilos nos hace sospechar, por ejemplo, una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico o una mielodisplasia. O bien podemos tener neutrófilos, ¿sí? Hiposegmentados, en lugar de tener, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? 1, 2, 3, 4 segmentos, apenas hay 2 segmentos. Esta anomalía se llama Pelger-Huet, que es característica de una mielodisplasia. O podemos ver estas células, ¿se dan cuenta? Aquí estos no son neutrófilos, estos no son linfocitos, los linfocitos son un poquito más grandes que los eritrocitos.
Por lo tanto, estas células son más grandes, tienen escaso citoplasma, tienen vacuolas. Estas células se conocen con nombre de blastos. Y si nosotros vemos en sangre periférica la presencia de blastos, inequívocamente estamos frente a una leucemia aguda con la presencia de blastos en sangre. Si nosotros en la sangre periférica, ¿sí?, observamos blastos o nos reportan blastos con neutropenia y leucopenia, obviamente, probablemente estamos frente a una leucemia aguda. Muy bien, ahora vamos a hablar de la serie plaquetaria. ¿Qué evaluamos cuando vamos a interpretar la serie plaquetaria? 3 parámetros: el número total de plaquetas, los histogramas de distribución de volúmenes plaquetarios, es decir, el tamaño de las plaquetas, y la morfología plaquetaria. Muy bien, vamos a evaluar el número de plaquetas. Normalmente, ¿cuántas plaquetas tenemos? Entre 100 a 450,000 plaquetas. Cuando tenemos menos de 100,000 plaquetas, ojo, menos de 100,000 plaquetas, se habla de trombocitopenia. Cuando tenemos más de 450,000 plaquetas, hablamos de trombocitosis. Por lo tanto, si vamos a evaluar la serie plaquetaria, vamos a ver si hay trombocitopenia o si hay trombocitosis. Si tienes menos de 100,000 plaquetas, a eso se llama trombocitopenia. Y en la trombocitopenia hay 3, ¿sí?, mecanismos fisiopatológicos que originan trombocitopenia: la producción insuficiente por una alteración en la médula ósea, la destrucción o consumo de plaquetas que se destruyen o se consumen en la periferia, y el almacenamiento o secuestro inadecuado, donde a nivel especialmente esplénico, a nivel del vaso, ¿sí? Entonces, si tenemos trombocitopenia, falta de producción, destrucción o consumo, y finalmente el almacenamiento inadecuado. Cuando hablamos de producción insuficiente, la producción insuficiente quiere decir que existe alteraciones, ¿sí?, en la médula ósea, y las alteraciones en la médula ósea pueden ser hereditarias o adquiridas. Hay alteraciones hereditarias en la médula ósea, a eso se llaman alteraciones o aplasia medular. Tenemos la aplasia medular de Fanconi, la trombocitopenia en ausencia de radio, y todas esas alteraciones congénitas donde existe un déficit en la producción de plaquetas, o bien adquiridas como la aplasia amegacariocítica, la aplasia medular, infecciones virales como el citomegalovirus, el parvovirus, las anemias megaloblásticas, y sobre todo la infiltración de la médula ósea por leucemias y linfomas que producen una restricción en la producción y salida de plaquetas a la circulación. Cuando hablamos de destrucción, la destrucción puede ser inmunológica y no inmunológica. Inmunológica y no inmunológica. La más frecuente es la producción, ¿sí?, de anticuerpos. Por lo tanto, hay destrucción de plaquetas por ozonización de la membrana de las plaquetas y remoción de las plaquetas por el sistema reticular endotelial. Y está asociada generalmente a infecciones virales como el SIDA, o a enfermedades autoinmunes por producción de autoanticuerpos. Cuando descartamos la producción de autoanticuerpos asociada a enfermedades autoinmunes sistémicas, nos vamos a referir probablemente a enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus eritematoso. Sí, pero si descartamos esta situación, como ya les mencionaba, ahí se llama púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune. Y hay otras causas como los medicamentos. Cualquier medicamento puede inducir trombocitopenia o el síndrome antifosfolípido, o medicamentos como la heparina. También está la púrpura post-transfusional con trombocitopenia y la aloinmune neonatal, que es más rara. Pero siempre piensen mecanismos inmunológicos de destrucción. Y aquí tenemos todos los medicamentos que pueden originar autoanticuerpos: antibacterianos, antirreumáticos, tranquilizantes, anticonvulsivantes, diuréticos. Todos estos medicamentos pueden originar trombocitopenia. Los mecanismos no inmunológicos se producen por consumo, ¿sí?, o destrucción no inmunológica. Y los mecanismos se deben, por ejemplo, al consumo de plaquetas en la microcirculación formando microtrombos. Y eso se llama púrpura trombocitopénica trombótica, que no es lo mismo que la púrpura trombocitopénica autoinmune. La púrpura trombocitopénica trombótica se produce por un consumo, ¿sí?, y agrupamiento de plaquetas a nivel de los trombos que se producen en la microcirculación. Y esas son enfermedades que se conocen con el nombre de síndrome urémico hemolítico en niños, o la púrpura trombocitopénica trombótica. Algunas veces en la preeclampsia, en algunas infecciones, o consumo de plaquetas, sí, en la CID, donde se consumen factores de coagulación y plaquetas. Finalmente, almacenamiento inadecuado o
secuestro, el hiperesplenismo con esplenomegalia o algunos hemangiomas gigantes. Hay una hematosis cavernosa en el hígado que se conoce con el nombre de Casa-McMurray, donde existe un secuestro anormal de plaquetas, pero principalmente el hiperesplenismo por esplenomegalia secundaria hipertensión portal es la principal causa de secuestro de plaquetas. ¿Qué pasa cuando tenemos trombocitosis? Es decir, todo lo contrario, en lugar de tener trombocitopenia, tenemos más de 500,000 plaquetas. Lo primero que tenemos que pensar son síndromes mieloproliferativos, trombocitosis esencial, polistemia vera, leucemia crónica, ¿sí? Síndromes mieloproliferativos. Pero la mayor cantidad o la mayor parte de las trombocitosis son reactivas. Después de esplenetomía, la artritis reumatoidea, la anemia ferropénica, pancreatitis crónica o fenómenos inflamatorios, donde existe más bien un aumento de plaquetas. Finalmente, tenemos que hacer una correlación con el volumen plaquetario medio, que es el tamaño de la plaqueta, que oscila entre 8 y 12 femtolitros, y esto es inversamente proporcional al recuento plaquetario. Y existen 5 categorías de trastornos plaquetarios donde podemos nosotros hacer la relación entre el número de plaquetas y el volumen plaquetario medio. Para que conozcan, por ejemplo, tenemos, ¿sí?, trombocitopenia con un volumen plaquetario alto. ¿Qué quiere decir? Son plaquetas gigantes, grandes, pero ¿sí?, en sangre periférica existe trombocitopenia. Especialmente esto ocurre en las trombocitopenias autoinmunes, la púrpura trombocitopenia idiopática, o en algunas situaciones donde existe alteraciones de la función plaquetaria, el síndrome de Bernard-Solier, ¿sí?, o en la toxemia del embarazo. Podemos tener trombocitopenia, pero con plaquetas chiquitas, volumen plaquetario medio, aplasia medular, anemia megaloblástica, hiperesplenismo, tratamiento con quimioterapia. O podemos tener un recuento normal de plaquetas, pero el volumen plaquetario alto. Esto se observa en la talasemia, la mielofibrosis y la mielodisplasia. O trombocitosis con volumen plaquetario normal, una trombocitosis reactiva en fenómenos inflamatorios infecciosos, la deficiencia de hierro, donde tenemos trombocitosis, pero el tamaño de las plaquetas es normal. Pero cuando vemos trombocitosis y un volumen plaquetario medio alto, vamos a pensar en síndromes mieloproliferativos, como leucemia crónica, trombocitosis esencial, o en la esplenectomía. Finalmente, vamos a evaluar lo que son la observación microscópica que se presenta en sangre periférica. Les había dicho que el anticoagulante que se utiliza en los tubos de ensayo, que se llama NTA, puede originar grumos plaquetarios y falsamente producir una pseudotrombocitopenia. O bien puede haber, ¿sí?, un aumento de plaquetas en forma falsa. ¿Por qué? Porque puede haber una anemia hemolítica microangiopática donde existe fragmentación de glóbulos rojos y estos fragmentos ser contados como si fuesen plaquetas, y eso no es cierto, es una falsa trombocitosis. Y siempre hay que hacer correlación con el volumen plaquetario medio que les he mencionado, va de 8 a 5, de 8 a 12, porque podemos tener algunas plaquetas gigantes, sobre todo de tipo autoinmune. Miren, estos son grumos plaquetarios. Estos grumos plaquetarios se producen por la presencia de DTA en el tubo de ensayo. Y falsamente, como esto tiene que pasar por la tubuladura del citómetro, no son contadas la cantidad de plaquetas y hay una pseudotrombocitopenia. Si nosotros no hacemos la observación microscópica a través del frotis de sangre periférica, jamás vamos a poder identificar y saber si estos son, si estamos frente a una pseudotrombocitosis. Aquí hay plaquetas gigantes, miren, el volumen plaquetario está aumentado, prácticamente mucho más grande que un glóbulo rojo. O bien tenemos un frotis donde existe ausencia de plaquetas. Si existe ausencia de plaquetas, hay trombocitopenia, y la trombocitopenia puede ser por falta de producción, por destrucción o consumo, o por secuestro. Finalmente, a ver, rápidamente en estos próximos 3 minutos, ¿sí?, vamos a interpretar en forma correcta los diferentes hemogramas. Y de esta manera vamos a presentarles en el examen para que ustedes interpreten correctamente hemogramas. Miren, es un hemograma. ¿Qué es lo más importante? La serie roja. La hemoglobina está en 7.8, por lo tanto la hemoglobina está disminuida. A eso se llama anemia. El hematocrito está en 26. ¿Qué es lo más importante? El volumen y la hemoglobina corpuscular media. El volumen está en 59 y el hematocrito y la hemoglobina corpuscular media en 17. Esta es una anemia hipocrómica microcítica. Leucocitos, 5.600. Plaquetas, 514.000. Aquí hay una trombocitosis, ¿verdad? ¿Y cómo está el ancho de distribución intracitaria? Muy aumentada, y anisocitosis. Entonces, ¿qué nos permite deducir este caso? Que tenemos frente a un paciente con anemia hipocrómica microcítica, con trombocitosis, con mucha anisocitosis. Nada más, no vamos a dar diagnósticos, vamos a interpretar
simplemente un hemograma. Es otro hemograma, la serie roja, que es lo importante, chicos, la hemoglobina. ¿Cuánto de hemoglobina tiene este paciente? 10.4, por lo tanto, ¿qué tiene? Anemia. ¿Qué hemos dicho que es lo más importante cuando un paciente tiene anemia? Ver el volumen corpuscular medio. Normalmente está en 87 y el hemoglobina corpuscular medio normalmente está en 29. Por lo tanto, como decimos que esto es normal, es una anemia normocítica normocrómica. El ancho de distribución intracraniana está normal, tenemos 6.600 leucocitos y tenemos 296.000 plaquetas. Exclusivamente tenemos anemia normocítica normocrómica. ¿Quién sabe hacer? Tal vez un paciente que ha tenido un accidente y está llegando con anemia a la emergencia y por eso es normocítica normocrómica sin alterar las otras series. Tenemos este otro paciente con hemoglobina 7.6, hematocrito 22, BM83 normal, HSM 28 normal, ancho de distribución eritrocitaria un poquito alto, pero ¿qué es lo que nos llama la atención? 1.0 por 10 a la 3, 1000 leucocitos. ¿Y cuántas plaquetas? 77 por 10, 77.000. ¿Qué tiene este paciente? Pancitopenia, porque tiene anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y si nosotros evaluamos la trombocitopenia, vamos a pensar que la trombocitopenia no es por destrucción y por secuestro. Lo más probable es que sea por una alteración en la producción. Este paciente puede tener una aplasia medular o una leucemia. Vamos con esta paciente. La hemoglobina 3.4, una anemia severa, con un hematocrito de 10, un BGM 77 y un HCM 24. ¿Qué nos llama la atención de los leucocitos? 0.6 por 10 a 600 leucocitos. ¿Y cuántas plaquetas? 17 por 10 a 3. 17.000 plaquetas, 600 leucocitos con anemia severa. Es un paciente que tiene pancitopenia y los reticulocitos disminuidos totalmente, 0.1%. Una pancitopenia con disminución absoluta de reticulocitos. Luego tenemos otro hemograma. ¿Cuántas? La hemoglobina, 9.7. El volumen globular medio, 115, y la hemoglobina corpuscular medio, 52. Miren, es una anemia macrocítica hipercrómica, con un ancho de distribución eritrocitaria de 8.3. No está tan alta, está normal. 3.600 leucocitos, una leucopenia moderada. ¿Y cuántas plaquetas? 221.000 plaquetas. Este paciente tiene una macrocitosis con hipocromía, una cruz, otra cruz, y tiene reticulocitos del 5%, reticulocitosis. ¿Sí? Otro hemograma. ¿Cuántos glóbulos? A ver, la hemoglobina 13.2, no hay alteración en la hemoglobina. El hematocrito 38. Volumen corpuscular medio 88, hemoglobina corpuscular media 33. No hay alteración en la serie roja. Serie blanca, 9.900 leucocitos. La fórmula diferencial, acá está, 60% de segmentados, 34% de linfocitos, 3% de monocitos, 13%. Tampoco hay alteración porcentual de los glóbulos de la serie mieloide. Pero sí nos llama la atención 3 por 10 a la 3, es decir, 3.000 plaquetas, no se ven plaquetas. Cuando vemos trombocitopenia, ¿en qué hemos pensado? Falta de producción, destrucción o consumo y secuestro. ¿Será una falta de producción? No, porque no hay alteraciones en la serie blanca y no hay alteraciones en la serie roja. Lo más probable es que sea una destrucción o consumo periférico de plaquetas. Muy bien. Entonces, ustedes ya tienen un pantallazo de cómo interpretar un hemograma, y si ustedes sistematizan esta información, serie roja, serie blanca y serie plaquetaria, fácilmente vamos a poder establecer un diagnóstico inicial de cualquier entidad, y mucho más de una entidad hematológica. ¿Tiene preguntas? Hola. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Un poco más fuerte. Sí. ¿Ahora se me escucha? Ahora te escucho. En cuanto a calcular la cantidad de reticulocitos, ¿se maneja más el índice de reticulocitos o el índice se lo utiliza para el conteo corregido de reticulocitos? Esa parte no lo entendí. Tú siempre vas a recibir la cantidad de reticulocitos, ¿sí? O sea, de reticulocitos que cuenta el laboratorio. Haz de cuenta. Si tú no pides, bueno, si es un buen laboratorio, te van a enviar ya la cuenta corregida, pero si no es un buen laboratorio, tú puedes hacer el ejercicio mediante la ecuación. Si, por ejemplo, te reportan un paciente que tiene 9 de hemoglobina y tiene 2% de reticulocitos, tendrás que hacer la evaluación mediante la cuenta corregida de reticulocitos, que consiste en multiplicar ese 2%
por el hematocrit del paciente. En este caso, el hematocrit debe ser, por ejemplo, 30, 60. 60 dividido entre 45, 1 punto y fracción, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero recuento corregido de reticulocitos. ¿Está entendido? Sí, doctor. Bueno, ¿alguien más? ¿O no han entendido nada o han entendido todo? ¿Qué dicen? JC. Diga, lo único que he hecho es grabar. Helen. Sí, doctor. Sí que. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Sí, doctor, está entendido. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a ver mañana también a la misma hora. ¿Sí? JC, me pasas el link y mañana vamos a hablar sobre los estudios de la médula ósea. ¿Sí? ¿Qué interpretamos cuando nosotros vemos una médula ósea? Muy bien, chicos, que pasen buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.